CONASAMA. Gobierno de México. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. A nombre de nuestro subsecretario, el doctor Ramiro López Elizalde, y a nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, y a nombre de la doctora Lucía Ledesma, nuestra directora general de Políticas en Salud Mental y Adicciones, le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Finanzas Personales para Decisiones Informadas y Bienestar Emocional. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Saludo con especial aprecio a jóvenes, estudiantes, familias, servidores y a todas las personas que hoy se conectan con un objetivo muy concreto: tomar mejores decisiones financieras sin poner en riesgo nuestro bienestar emocional. Hoy queremos partir desde una idea sencilla pero poderosa. Las finanzas personales no son solo números, son hábitos, son decisiones y muchas veces emociones. ¿Por qué? Pues preocupaciones, estrés, culpa, incertidumbre, incluso miedo. Y así como cuidamos nuestra salud física, también necesitamos herramientas para cuidar la salud mental cuando el dinero se vuelve una fuente constante de tensión. En la CONASAMA trabajamos para que el bienestar mental sea una prioridad cotidiana, y una parte esencial es bienestar, es sentir que tenemos cierto control sobre nuestra vida, sobre lo que podemos planear, prever, incluso resolver. Por eso, hablar de educación financiera es hablar también de prevención. Prevención de crisis por deudas, prevención de decisiones impulsivas, prevención de conflictos familiares y prevención de desgaste emocional que puede acompañar a la incertidumbre económica. Este espacio está pensado como un conversatorio práctico, aterrizado con recomendaciones claras para el día a día, como el ahorro, el crédito, deudas, prevención de fraudes y, muy importante, estrategias para manejar el impacto emocional que estos temas pueden llegar a generar. Para ello, contamos con dos especialistas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, institución clave para fortalecer capacidades financieras y proteger a las y los usuarios y promover decisiones informadas. Nos acompaña la maestra Rita Villalobos, directora de Promoción y Desarrollo de Capacidades Financieras de la CONDUCEF. Su experiencia es especialmente valiosa para introducir conceptos financieros en herramientas prácticas que ayudan a tomar decisiones con mayor claridad y tranquilidad. Y también nos acompaña el maestro Aarón Caballero, jefe de Departamento de Promoción de Educación Financiera de la CONDUCEF, economista con experiencia en análisis de productos y servicios financieros y con un perfil ideal para ayudarnos a reconocer riesgos, señales de alerta y medidas de protección frente a fraudes. Gracias de verdad por estar aquí y por sumar con la CONASAMA en un tema tan necesario. Antes de iniciar, solo una nota breve de esta dinámica.
Les pedimos que nos acompañen con comentarios en el chat de la red social. Pueden ir dejando preguntas conforme avance la conversación y al final tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Recuperaremos las más representativas para poderlas responder en vivo. Y para comenzar, quiero hacerles una pregunta muy simple a toda la audiencia, pero creo yo muy reveladora para que la respondan en el chat. ¿Cuál dirían que es su mayor reto financiero el día de hoy? ¿Ahorrar, controlar gastos, salir de una deuda, entender un crédito, evitar fraudes, simplemente llegar a fin de mes con menos estrés? Los voy leyendo mientras avanzamos porque sus respuestas nos ayudan a enfocar la conversación en lo que realmente les está pasando en la vida cotidiana. Tenemos algunos comentarios. Alcanzar a llegar a fin de mes, salir de esas deudas. Y si de pregunto también si de verdad es posible ahorrar. Bueno, pues con ese contexto iniciamos con un tema base que es ahorro y manejo de deudas, porque ahorrar no es solo guardar dinero, muchas veces es comprar tranquilidad y una deuda cuando se sale de control no solo pesa en la cartera, pesa en el ánimo, pesa en el sueño y pesa en la convivencia. Es por eso que le doy la palabra a nuestros invitados de Conducef para que nos compartan claves prácticas sobre cómo construir un ahorro realista y cómo usar el crédito de una manera responsable y qué errores comunes debemos evitar. Le pediría, si así lo prefieren, al maestro Aarón Caballero que nos comparta un poco de estos conocimientos, ayude a discernir todas estas dudas. Adelante, querido maestro. Muchísimas gracias, maestro Eloy, por la invitación en primera instancia y sobre todo para nosotros es un gusto poder compartir con todo el público pues estas experiencias desde la Conducef acerca de la importancia obviamente del ahorro y por qué utilizar el crédito de manera razonable. Y antes de comenzar con el tema de cuánto es lo que tengo que ahorrar, en primera instancia lo que tenemos que tener en mente es si estamos realizando un presupuesto o no. Esa es la primera herramienta, es la herramienta clave que nos va a determinar cuánto vamos a ahorrar, cómo vamos a pasar de ese escalón del ahorro a la inversión, si estamos en posibilidades o no de solicitar un crédito y obviamente el siguiente paso sería en el ahorro para el retiro, ¿no? Que sería más bien un ahorro a largo plazo. Entonces, el primer punto es si realizo o no un presupuesto. Y de acuerdo a unos datos de la encuesta nacional de inclusión financiera, la ENIF, nos dice que solo el 23% de la población lleva un registro de sus ingresos y gastos, mientras que el 77% no lo realiza. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos acostumbrados a llevar un registro o un orden de nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Y por qué es importante hacer un presupuesto? Porque justamente esta herramienta nos va a permitir identificar en qué estamos gastando más. Vamos incluso a identificar cuáles son esos gastos que están sobrepasando nuestro nivel de ingreso, identificar cuáles son nuestros gastos hormiga y poder empezar a reducirlos. El ahorro es una herramienta fundamental, pero hay que tomar algo en consideración. El ahorro no es lo que me sobra. El ahorro es una cantidad fija que yo tengo que establecer dentro de mi presupuesto. No vamos a comenzar con ahorros de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque si no logro mantener ese nivel de ahorro que establecí desde el inicio, puedo desesperarme, incluso al no cumplir con alguna meta que yo tenga establecida, voy a comenzar a gastarme ese dinero. Entonces, los expertos dicen que podemos ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Lo que yo les comento es, vamos a ahorrar una cantidad fija, pero que sea constante. Por ahí comentabas, maestro, que mencionan en el chat de
¿Es posible ahorrar? Sí, sí, por supuesto que es posible. Y vamos a comenzar con cantidades pequeñas. Si ustedes hicieran un ejercicio de la cantidad de cosas en la que gastamos nuestro dinero y no nos damos cuenta, esos pequeños gastos hormiga, créanme que sí tendríamos, pues a lo mejor 50 pesos para ahorrar a la semana. Si eso es lo que nos sobra, vamos a comenzar con ese dinero. Entonces, vamos a hacer del ahorro un hábito, comencemos con 100 pesos, con 50 pesos, y hay que establecer una meta financiera. Eso es fundamental, porque si yo ahorro solo por ahorrar, el dinero me lo voy a gastar en algún momento. Y sobre todo, si ya no estoy llegando a la quincena y prácticamente ya no tengo dinero para cumplir, incluso con el traslado, con la alimentación, y sé que tengo un dinero en casa, me lo voy a gastar. Entonces es importante establecer una meta financiera. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Para irme de vacaciones el siguiente año? ¿Cuánto tengo que ahorrar? Esta meta tiene que ser alcanzable, tiene que ser específica y tiene que ser medible. ¿En cuánto tiempo la voy a alcanzar? ¿No? Si mi meta es irme de vacaciones a Cancún el siguiente año y solo estoy aportando 10 pesos, pues a lo mejor no voy a alcanzar a cumplir con esa meta. Entonces, tiene que tener esa característica. Entonces, para poder comenzar con el ahorro, tengo que establecerlo dentro de mi presupuesto. Tiene que ser un ahorro fijo y una cantidad constante. ¿Por qué es importante esta parte? Y esto me lleva a la siguiente pregunta que me comentas acerca del uso responsable del crédito. Porque antes de solicitar un crédito, independientemente de conocer la tasa de interés, el plazo, cuánto voy a pagar al final del crédito, etcétera, lo más importante es, ¿lo puedo pagar? Ahí está la clave. Y ese lo puedo pagar, lo que me va a indicar esa situación es mi capacidad de pago o endeudamiento. Y la capacidad de pago o endeudamiento es una simple resta que yo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Al total de mis ingresos le voy a restar el total de gastos y también le voy a restar el ahorro. La diferencia es mi capacidad de pago. Yo no puedo conocer mi capacidad de pago si no he realizado un presupuesto. Por eso es importante. Si mi capacidad de pago me dice que yo tengo 3,000 pesos, quiere decir que puedo solicitar un crédito de 2,500 pesos, incluso voy a tener un sobrante. Pero si mi capacidad de pago me dice que estoy en números rojos, entonces ahí tengo que hacer un alto, hacer conciencia y reflexionar qué es lo que estoy haciendo mal. Y antes de solicitar un crédito, les diría, primero piensen qué pasaría si yo no solicito ese crédito. Si la respuesta es nada, entonces más bien no es una necesidad, sino más bien se trata de un gusto. Muchas gracias, maestro. En salud mental usamos una lógica preventiva. No esperamos a que el problema muchas veces, como se podrá decir coloquialmente, truene para actuar. Con las finanzas, yo creo y considero que es exactamente igual. Si una deuda ya está generando ansiedad, ya está generando irritabilidad, ya está generando insomnio o incluso discusiones frecuentes, no es drama, es una señal de alerta para Claro. ajustar decisiones y sobre todo buscar mucho tiempo, algún tipo de orientación, ¿no? Con los expertos. Ahora, si me lo permite, también me encantaría conocer al respecto el comentario de la maestra Rita. Adelante, maestra, por favor. Por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias también por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta información tan importante por parte de la Conducef. En la Conducef, pues, como bien lo mencionabas, eh, el objetivo de la Conducef es equilibrar el nivel de decisión y de poder en cuanto a las personas usuarias de servicios financieros y las instituciones financieras. Nosotros, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí, sí, sí me sí, escuchan? maestra, adelante, por favor. Es Sí, que ya no claro. los perdí. No, aquí estamos. ¿Nos escucha usted? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Ok.
Ah, perfecto, gracias. Muy bien, pues entonces, como les comentábamos, sí, perfecto. Ya, listo. Desde la educación financiera, la Conducef trata de hacer justo este tema de la prevención y en la parte de contención o corrección de esta, de esta falta de previsión, está la otra patita de la Conducef, que es justo apoyar, asistir y dar toda la parte de apoyo a las personas usuarias de servicios financieros para que logren establecer un mejor mecanismo para que las instituciones financieras cumplan con su objetivo de proveerles y, y cumplir con la satisfacción de sus financieras. Ahora, desde el tema de la salud mental, y ocupados también en transmitir los conocimientos de educación financiera de una forma conductual, que esta parte de cómo lograrlo, o sea, como menciona el maestro Aarón, cómo lograr que podamos ahorrar, o sea, generalmente decimos, ahora sí, este año mis propósitos de año nuevo son ahorrar, ir al gimnasio o hacer ejercicio incluso, este, dejar de comer a lo mejor cosas que no le hacen bien a mi cuerpo, eh, tomar, leer más libros, tomar más cursos, cómo lograr de esa decisión del primer día del año a la acción de realmente realizar todos esos deseos que tenemos, ¿no? Entonces, llegar a cerrar esa brecha de la decisión a la acción es en lo que nos ayudan las ciencias del comportamiento para lograr que esta parte de cómo poner un contexto favorable para que nosotros realmente cumplamos con estas metas. Cómo lograr identificar esos botones o motivación que nos permita lograr esos objetivos. Entonces, una vez que por parte de la economía conductal, nosotros definimos desde las finanzas personales un objetivo, una meta, ¿cómo vamos a lograr llegar a ella? Entonces, es muy importante saber dentro del presupuesto, que es el concepto que abarca yo, cuánto gasto y cuánto debo destinar al ahorro. Como bien mencionaba el licenciado Darrol, no tiene que ser al final, ¿no? Entonces, este tema de la educación financiera, pero a través de la economía conductual, No se preocupe, maestra, estamos teniendo un poquito de problemas en cuanto a la conexión. Estas cosas pasan sobre todo en participaciones en vivo. Muy probablemente a lo mejor si apagamos el video, se pueda escuchar el audio con mayor claridad y de una manera más fluida. Créame que de igual forma alcanzamos a identificar partes muy importantes y desde el área de CONASAMA, que es el área de salud mental, quisiera mencionar algo importante. Con base en los comentarios de nuestros expertos. El orden financiero no se logra desde la culpa, eso creo que es algo absoluto. Se logra desde una claridad, se logra desde un enfoque orientado. Culpa y vergüenza suelen empujar a evitar el tema y la evitación es justo lo que agranda el problema. Aquí buscamos herramientas realistas, pasos pequeños, sobre todo medibles y sostenibles para
poder alcanzar un mejor camino en cuanto a nuestras finanzas de cada uno de nosotros. Pues gracias a este bloque, esto nos lleva a un punto crítico. Este segundo punto crítico son los fraudes. Hoy en día muchos fraudes no solo buscan dinero, buscan urgencia, buscan presión emocional, buscan que actuemos rápido y sin pensar. Por eso, identificar señales de alerta es también un acto, perdón, de autocuidado. Pasemos bien al segundo bloque, fraudes, cómo detectarlos y cómo proteger nuestros datos y decisiones. Por lo que solicitaría nuevamente de manera muy respetuosa a el maestro Caballero si nos podría dar su punto de vista sobre este tema tan importante. Por supuesto que sí, maestro, pues bien lo comenta, eso es un tema que en los últimos años ha cobrado mucha relevancia. Si bien el tema de la banca en línea, a partir de la pandemia, no quiero decir que ese fue el detonante, pero sí fue uno de los acontecimientos que provocaron que quienes todavía no estábamos inmersos en el tema del uso de la banca en línea, del e-commerce, etcétera, pues tuviéramos que hacerlo prácticamente de manera inmediata porque pues nos mandaron a casa y teníamos que seguir haciendo nuestros pagos. Entonces, pues no podíamos salir y teníamos la urgencia, ¿no? Entonces, tuvimos que aprender prácticamente sobre la marcha. Eso fue desde el punto de vista del uso de estos medios digitales bueno, pero también trajo consigo diferentes implicaciones porque también aumentaron los casos de fraudes financieros. Entonces, por ejemplo, anteriormente, con respecto al uso del crédito, se daba mucho el tema de los préstamos gota a gota, o los créditos express, ¿qué es lo que hacían? Bueno, se acercaban varias personas, regularmente era una red de Sudamérica, se acercaban a los tianguis, a los mercados, etcétera, y les comentaban a las personas que si no necesitaban un crédito para aumentar su negocio, para incrementar sus ventas, que realmente los montos eran mínimos y los requisitos también. Entonces, pues aceptaban un préstamo de 1,000 pesos, obviamente les pedían ciertos requisitos como identificación oficial, comprobante de domicilio y una tarjeta o un número de cuenta para que se hiciera la transferencia. Ellos podían incluso avalar que efectivamente el depósito ya había quedado, pero el problema venía posteriormente, ¿no? Porque se incrementaba considerablemente la deuda y los intereses, y al ya tener los datos de mi domicilio, pues incluso habían visitas para poder amenazar, para decirnos que teníamos que pagar o bien iban a embargar nuestra mercancía. Con el uso ahora de la banca digital se ha migrado a estos préstamos en línea, ¿no? Y el uso de las redes sociales también ha motivado a que este tipo no voy a decir instituciones, son empresas, ofrezcan este tipo de créditos descargando una app en mi teléfono celular. Entonces, las implicaciones que tiene el yo descargar una app en mi teléfono celular es que estoy aceptando términos y condiciones. Y eso va a permitir incluso que puedan tener acceso a la información que tengo en mi equipo. Entonces, se le llama el doxing o el acto de revelar información que era confidencial y que ahora es pública porque les dimos acceso a nuestro equipo. Entonces, yo descargo en mi teléfono celular esta app de algún tipo de préstamo y posteriormente el siguiente paso es que se incrementa, se cambia completamente las condiciones y ahora ya les debo el doble. Si no les quiero pagar, vienen las amenazas. E incluso mandan a nuestra lista de contactos mensajes como de que soy un moroso, de que no tengo ética, de que no pago. Y lo más lamentable es si tienen acceso a mi información, vamos a suponer alguna fotografía, porque seamos honestos, nosotros guardamos en nuestro teléfono nuestra vida entera está en ese dispositivo. Si yo tengo por ahí alguna foto y estas personas ya tuvieron acceso, pues me van a chantajear con el hecho de que si no pago, la van a difundir. Entonces, aquí la recomendación que hacemos desde la Conducef es descarga solo aplicaciones de sitios oficiales.
¿no? Por ejemplo, App Store, Google Play. No descargues aplicaciones de links que no conoces, y sobre todo revisa el candado de seguridad en la liga, ¿no? HTTPS de security, y adicionalmente siempre traen un candado de seguridad. Esto te permite verificar que es un sitio seguro. ¿A cuántos no nos ha pasado que vamos a ingresar a nuestra banca en línea y googleamos el nombre del banco, nos salen como 10 búsquedas y nos vamos con la primera que aparece? No sabemos si es de nuestro banco, y nada más le damos un clic y a lo mejor me empiezan a pedir ciertos datos, se los proporciono y después, pues, de manera muy lamentable, pues me doy cuenta de que se trataba de una página apócrifa y que terminaron por robar mis datos. Pues la primera, descarga solamente apps de sitios oficiales, ingresa a links que sean seguros, no utilicen redes Wi-Fi públicas cuando van a accesar a su banca en línea, porque no sabemos cuál es la procedencia. Si voy a utilizar un café internet para poder ingresar a mi banca en línea, cierren perfectamente la aplicación, incluso el historial de búsqueda también ciérrenlo. No compartan contraseñas con absolutamente nadie. Recuerden que las contraseñas son únicas. Si las van a apuntar en su teléfono celular, yo les recomiendo que tengan un mecanismo de doble autenticación, que adicional al patrón que yo tengo para ingresar a mi teléfono, lo complemente con identificación de voz, incluso con alguna fotografía o con mi huella dactilar. Si yo llego a perder mi teléfono, pues va a ser un poco más complicado que puedan accesar a ese tipo de informaciones. Entonces, esa es la recomendación que nosotros les damos. Y como Conducef, quiero comentarles que tenemos un sitio que se llama el CIPRES, Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros. ¿Qué es lo que hace el CIPRES? Me permite verificar si una institución está debidamente regulada o supervisada. Entonces, vamos a suponer que yo quiero descargar una app, y esa app, primero tengo que saber qué institución es la que lo ofrece, porque a lo mejor la app dice dinero fácil, ¿no? O dinero expreso, por ponerles un ejemplo. Pero la institución que está detrás de esa aplicación, pues a lo mejor ni siquiera es una institución financiera. Entonces, primero busco en el CIPRES si esa institución está regulada o supervisada. Si no, puede tratarse de un fraude. Como complemento, incluso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con el Padrón de Entidades Supervisadas, el PES. Entonces, vamos a utilizar ese doble mecanismo de autenticación también para la búsqueda. Primero buscamos en el CIPRES y después en la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Esas son las recomendaciones desde el punto de vista de la banca en línea, al utilizar, por ejemplo, el e-commerce o descargar alguna aplicación. Muchas gracias, maestro Caballero. De verdad que yo estoy tomando nota porque muchos fraudes están diseñados para engachar emociones de urgencia, miedo y oportunidad única, ¿no? Como lo bien lo mencionaba, es cuando volteamos a ver y tenemos esa necesidad de aprovechar este tipo de ofertas y es cuando podemos caer en muchas complicaciones. En salud mental lo diríamos así, cuando la emoción se dispara, el juicio de cada uno de nosotros empieza a reducirse. Por eso creo y consideramos que la prevención también es emocional, es recomendable pausar, respirar y, como bien lo decía, ¿no? Verificar y pedir una segunda opinión antes de actuar. Y estas segundas opiniones, sin duda alguna, pues bien lo acaba de mencionar, todas estas herramientas que existen a través de la Conducef. Entonces, muchas gracias. Maestra Rita, fraudes, ¿qué nos puede compartir de toda su experiencia, por favor? Muchas gracias. Pues en seguimiento a lo que comenta el maestro Aarón, justo en la encuesta del INEGI de vivienda, se menciona que 31.3 millones de delitos se dieron por fraude financiero, se dieron al lugar en 2023. Esto quiere decir que el 20.9% de los mismos fueron fraudes, incluyendo el bancario y al consumidor. ¿Qué quiere decir? Somos 126 millones de personas, bueno, ahorita ya estamos más cerca de los 130 millones de personas aquí en México, y
el 21% de estos 31 millones cayó en un fraude. O sea, 2 de cada 10 mexicanos han sufrido un fraude financiero. ¿Esto qué nos puede indicar? Que nuestras acciones a veces, pues no razonadas, como bien mencionas, y se menciona en diferentes aspectos, nos llevan a este tipo de fraudes. Sin embargo, también hay otros puntos relevantes. Por ejemplo, compartir en redes sociales nuestra información, estar exhibiendo patrimonio familiar o personal, eh, difundir datos sensibles personales, familiares e institucionales. Este tipo de información, si la revelamos en redes sociales, pues ya son de dominio público y es muy importante identificar quiénes nos están viendo. Muchas veces no nos están viendo solo nuestros familiares y amigos que son contactos, sino que también están otras personas y peor aún, organizaciones pues sí, delictuosas que justo se dedican a esto, a estar sondeando cuáles son nuestras reacciones, cómo llegar a nuestro, de acuerdo con nuestro comportamiento en las redes, cómo llegar a nosotros y poder hacernos caer en este tipo de fraudes, ¿no? Entonces, la idea de, sí, pensar, sentarnos e identificar si esto está bien o no, si poner el segundo escenario, ¿no? ¿Cuál sería el escenario, el peor escenario, el mejor escenario? Tratar de que el impulso, la emoción no nos gane y comportarnos racionalmente, que aún cuando pues esto requiere de un mayor consumo de energía, porque pues nuestro cerebro al tratar de estar pasando del momento automático al momento reflexivo, pues no es directo, ¿no? No es directa esta aportación, entonces necesita nuestro cerebro tomar energía, pero sí tomarlo en cuenta, hacer nosotros mismos hacks mentales para que no nosotros sepamos, así como en los terremotos, ¿no? Hacer simulacros en los que nosotros digamos, si pasa esto, yo tengo que sentarme, respirar, pensar, realmente lo necesito, realmente no, esto puede ser un fraude o no, tratar de ponernos nosotros mismos, así como no corro, no grito, no empujo, hacerlo de una forma automática para que poco a poco nuestro cerebro se vaya protegiendo. Entonces, estas son las recomendaciones también por parte de la Conducef para que no caigamos en este tipo de fraudes en nuestro día a día, porque al final, pues esto nos ataca en el día a día. Y además del CIPRES, tenemos varias bases de datos en la Conducef, por ejemplo, el registro de contratos de adhesión. Si quieren analizar realmente qué contrato le está ofreciendo a las personas una institución financiera, se pueden acercar a nosotros para identificar incluso si están entendiendo correctamente lo que les está ofreciendo esa institución y si realmente lo que les ofrece cumple con las necesidades que ustedes están buscando cubrir, ¿no? Entonces, desde el lado de la Conducef, esa sería la parte de los fraudes y pues sobre todo de estar muy alertas en este sentido. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra Rita. Creo que es algo sumamente importante. Eh, si alguien ha sido víctima de fraude, también eso me gustaría puntualizarlo. Es común empezar a sentir vergüenza o enojo y ese malestar puede llevar a no denunciar o a guardar simplemente silencio, ¿no? Aquí el mensaje es claro, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo importante es actuar, reportar, protegerse con la prevención, como bien lo decía, no ser eh, inteligentes con la información que nosotros mismos muchas veces ponemos en diferentes redes sociales y esto es una parte importante que atender. Maestra Rita, adelante, por favor. Sí, exacto. Y también, si ya pasó, pues también sepan que no están solos. Si es necesario reportarlo de manera inmediata, también está la línea directa de la Policía Cibernética, el 017. Para denunciar un fraude, pueden llamar inmediatamente a la Guardia Nacional al 088 o acercarse a las redes de la Fiscalía General de la República, de la misma Guardia Nacional, para que ustedes puedan contener ese siniestro que pues ya ocurrió, ¿no? Si ya ocurrió la contingencia, justo no caer en la culpa, en tratar de esconderlo y salir del problema lo más pronto posible. Más para reforzar un poco la información que nos brinda usted,
doctor Eloy. Gracias. No, muchas gracias, más ahorita información sumamente importante. Y llegamos al corazón del conversatorio, la relación entre finanzas y bienestar emocional. Aquí la pregunta no es solo qué hago con mi dinero, sino también qué hago con la ansiedad que me produce, cómo tomo decisiones sin caer en impulsos, cómo hablo de esto en casa sin que termine en algún tipo de conflicto y qué hago cuando ya pasó algo difícil y cómo una duda fuerte o un fraude puede llegar a atendernos. Estamos entrando al tercer bloque, hábitos financieros saludables y estrategias de afrontamiento emocional para vivir con más claridad y menos desgaste. Antes de empezar, desde la CONASAMA, estas estrategias de afrontamiento emocional, quisiera preguntarles a mis compañeros de este conversatorio, a la maestra Rita o al maestro Caballero, si tuvieran alguna participación en este bloque con relación a estos hábitos financieros saludables. Sé que nos han comentado a lo largo de toda esta charla, pero algo que sí pudieran recomendarnos ampliamente en cuanto a estos buenos hábitos. Sí, maestro, si me lo permite, me gustaría participar. Como bien lo comenta, maestro, el estrés financiero pues es un problema que nos atañe desde hace mucho tiempo. Quizá no se le había dado la importancia que tiene que dársele, porque se hablaba de una salud física y de una salud emocional, pero ahora también tenemos que considerar la salud financiera. ¿Y por qué es un tema tan relevante? Porque si tenemos problemas financieros, eso lo podemos trasladar a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral. Dicen por ahí que si tengo un problema, pues estoy pensando más bien en cómo pagar esa deuda que en cómo resolver las actividades diarias. Y esto puede provocar afectaciones incluso con la pareja, con los hijos, con los compañeros del trabajo. Estamos enojados, estamos en la defensiva, incluso vamos en el transporte y a lo mejor queremos pelearnos con todo el mundo porque estamos pues justamente preocupados en cuanto a cómo salir de esta problemática, ¿no? Y el estrés financiero pues es un estado de ansiedad y de preocupación ante una situación financiera difícil o de incertidumbre. Entonces, para poder nosotros pasar de ese estrés financiero a una salud financiera, que sería la contraparte, vamos a suponer que el estrés financiero pues es la enfermedad, ¿no? Me dio una gripa, tengo ya síntomas y entonces tengo ya esa problemática. La salud financiera sería la contraparte. Yo voy al médico, el médico me hace un diagnóstico, me entrega una receta, me da ciertos medicamentos y esto va a provocar que yo me cure. Esa receta es un plan de acción, es un plan de acción que yo tengo que seguir. Entonces, ¿cómo puedo justamente pasar de ese estrés financiero a esa salud financiera? El primer punto es elabora tu presupuesto. Ese sería el punto clave. El segundo sería gasta cuidadosamente. Ahí vamos a tener que hacer un ejercicio de conciencia y realmente saber en qué estamos gastando nuestro dinero. Porque esos pequeños gastos conocidos como gastos hormiga son los que representan el mayor desembolso en nuestro ingreso. Pero como no los vemos, porque realmente si yo voy a la tienda y me compro unas papitas, me compro una coca y me gasto 20 pesos o 15 pesos, pues desde el punto de vista individual no lo percibo. Pero si yo sumo esas cantidades, que hacemos ese ejercicio cada semana, cada mes y al año, más o menos estaríamos gastando, pues digo, dependerá por supuesto del patrón de consumo de cada persona, pero entre 15,000 a 20,000 pesos. Imagínense qué pasaría si en lugar de generar gasto hormiga, genero ahorro hormiga. En lugar de gastar 400 pesos a la semana, los ahorro. Pues a lo mejor esos 15,000 o 20,000 pesos que yo voy a gastar al año, los voy a ahorrar y con eso puedo pagar mis deudas. Entonces, ese es el segundo paso. Entonces, el plan de acción es elabora tu presupuesto, gasta correctamente, reduce el uso del crédito. Y aquí quiero tocar de manera muy rápida el tema de las tarjetas, ¿no?
que si bien es un instrumento pues que parecería incluso hasta como del demonio, ¿no? Porque todo el mundo temblamos cuando vimos el tema de las tarjetas, pues no quiere decir que sea un mal producto, pero hay que saber utilizarlo, ¿no? Y no sobrepasar nuestro uso de tarjetas. A lo mejor tenemos una y por ahí dicen, pues no hay una segunda o tercera mala, entonces empezamos a solicitar otro tipo de tarjetas, solo pagamos el mínimo y entonces ahí sí puede convertirse en un problema considerable. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto es ahorra y haz del ahorro un hábito. Vamos a comenzar con cantidades pequeñas y si tenemos la posibilidad, podemos ir aumentando. Incluso los gastos hormiga, que yo les comento, pues a lo mejor si me tomaba 3 cocas a la semana, pues ahora solo voy a tomarme una. Y esos 40 pesos que me estoy ahorrando, pues los destino justamente a este tema del ahorro. El siguiente, pues es pasar del ahorro a la inversión. Entonces, y esto ya va a permitir que mi dinero vaya creciendo con el paso del tiempo. No basta con tenerlo en casa, hay que hacerlo crecer y hay muchas opciones en que yo puedo hacer que mi dinero crezca, ¿no? Desde hacer un ahorro voluntario en la FORE hasta a lo mejor invertir en CETES, que creo que son opciones que están disponibles para cualquier persona. Entonces, esa es mi intervención. Es importante desarrollar un plan de acción, pero esto va a implicar cambiar nuestros hábitos de consumo. Muchas gracias, maestro. Eh, Maestra Rita, eh, esta recomendación que pudiera tener para nosotros. Claro que sí, con todo gusto. En adición a todo lo que comenta el maestro Aarón, lo más importante es prepararnos, realmente conocer los Maestra, perdón que la instrumentos en interrumpa, donde estaríamos se está empezando a cortar un poquito. invirtiendo, qué instrumentos estamos utilizando, porque si nos vamos a Maestra, ciegas, maestra, eh, se está escuchando un poquito cortada la participación de la maestra. Eh, sí, Reitero, pasan este tipo de situaciones siempre en vivos. No pasa nada, maestra, no sé si nos pudiera apoyar, a lo mejor ahí acomodando un poquito, no sé muy dónde nos esté acompañando peligroso. para que se pueda escuchar un poquito mejor. Pero digo, si me lo permiten, un, un apartado o un componente por parte de nosotros, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, porque el dinero no solo se Podemos caer organiza. en sobreendeudamiento y eso pues es una bola de nieve, ¿no? Se va complicando, se siente culpa, se siente miedo. ¿Me escuchan? Se escucha un poco cortado, maestra. Perdón, No sé si ¿me pudiéramos checar ahí la situación, escuchan bien? si parte del área de sistemas me pudiera apoyar de aquí de Conasama. ¿Escuchan mejor o no? ¿Me escuchan mejor? ¿Me Ya, creo escuchan que ya la mejor? escuchamos mucho mejor. Listo, listo, ya la escuchamos mejor. No. Sí, ¿Me escuchas, Aaron? Mm, ¿Nada? Ah, ok. Sí. Lo principal es conocer, tener una meta para poder identificar cómo vamos a llegar a ella. A través del presupuesto, nosotros identificamos primero ese ahorro para cumplir nuestra meta, identificamos los gastos hormiga que, como bien menciona, pues están haciendo complicado llegar a nuestras metas, pero antes de invertir, siempre es importante saber en dónde vamos a invertir. En la Conducef contamos con una oferta educativa 100% en línea y gratuita,
con la cual se pueden apoyar para conocer diferentes temas de educación financiera, los productos y servicios financieros que están en el sistema financiero mexicano y donde sí pueden invertir. Como mencionaba, también la parte de las bases de datos es muy importante, pero en primer lugar, nosotros informarnos, conocer, aprender desde identificar cuáles son como introspección, cuáles son nuestros puntos de motivación, nuestros puntos de dolor y lograr que estos no influyan en una toma de decisiones incorrecta, hasta pues qué hay en el exterior, ¿no? ¿Qué podemos tomar en cuenta para poder esa información? En la Conducef también existe un micrositio que se llama Revisa, Compara y Decide. Y este micrositio ofrece herramientas, por ejemplo, simuladores para hacer comparación de tarjetas de crédito. Si ustedes quieren saber cuál es la que cobra más comisión, anualidad, toda esa información la pueden identificar aquí dentro. Pero, como bien mencionaban, la parte mental es súper importante. Es necesario, primero, conocernos, después prepararnos y acérquense a información oficial en la que ustedes puedan saber que pueden confiar. Contamos también con la revista Proteja su Dinero. No sé si la conozcan. Y en esta revista se abordan diferentes temas que son de gran utilidad. Por ejemplo, en la edición del 14 de febrero, bueno, de este mes de febrero, ahí mismo pueden identificar si le prestan a alguien o no. A veces esos detallitos de cómo decir no, de cómo proteger nuestro patrimonio, cómo identificarlo, nos ayudan a mejorar nuestra salud financiera, o sea, de no sentir culpa de que no les podemos prestar o de que ya sobrepasamos, siempre acercarnos a los expertos, ¿no? Para que no se sientan solos. En la Conducef aquí les podemos apoyar en ese sentido y como bien menciona el licenciado Aaron, además tenemos, además de la oferta educativa 100% en línea y gratuita, también ofrecemos conferencias, se pueden acercar a las unidades de atención a usuarios, que tenemos una en cada estado de la República. Aquí en la Ciudad de México tenemos 4 oficinas a las cuales se pueden acercar o a través de nuestra vía, ya sea del correo o de la línea telefónica, que se llama CECAMER, que es el Centro de Atención a Usuarios. Y bueno, realmente esa es la idea, ¿no? Que se acerquen a nosotros, que contemplen esta parte de la salud financiera como un trayecto, como un proceso, no es de un día a otro. Es importante estar conscientes de eso, que poco a poco, con cambios pequeños, como dice el maestro Aarón, a lo mejor no ahorras el 10% de tu sueldo desde inicio, tenemos compromisos, tenemos a lo mejor deudas que tenemos que contener. Primero, liquidar esas deudas, después identificar cuáles son nuestras metas, conocer nuestras áreas de dónde podemos ahorrar, más bien cuánta cantidad podemos ahorrar, generar ese hábito del ahorro. Una vez generado, ir invirtiendo ese ahorro, pero de manera muy informada. Por ejemplo, nosotros a veces en las redes estamos así al pendiente de qué hizo tu ex, cómo le hizo para poder andar con otra persona, qué anda haciendo, ¿no? Andas vigilándolos en todo momento. Pero, ¿qué tal que no nos ponemos a identificar quienes tienen nuestro dinero, donde pagan nuestra nómina, donde nos depositan nuestras becas? ¿Dónde están poniendo nuestro dinero? ¿Dónde están ahorrando ese dinero? ¿Cómo lo están invirtiendo para que me puedan dar un rendimiento a mí? O qué otras instituciones financieras existen para que me puedan dar un mejor rendimiento. O sea, todo eso, así como estamos al pendiente de otros temas, ese es nuestro patrimonio, eso es nuestro dinero y es un poco también, más que hacernos responsables, querernos a nosotros mismos, porque al final si nosotros protegemos nuestro patrimonio es una forma de querernos a nosotros mismos. Entonces, no evitar que el gasto emocional nos ataque y realmente, como menciona el maestro Aarón, hagamos un ahorro emocional. Eso es lo importante, como tratar de que en lugar de que sean gastos hormiga, pues ahora sean ahorros hormiga, ¿no? Que realmente transformemos nuestros hábitos en algo positivo para nosotros. Entonces, esa es la aportación por parte del tercer punto o tercer bloque que estamos ahorita abordando. Y una disculpa por el tema de la conexión. No sé por qué no estamos
un al lado del otro, ¿verdad, Aaron? Pero no sé por qué no me escucho bien. Pero esa No es se preocupe. en la que les podemos aportar. Gracias. Claro, este tipo de situaciones pasan, sobre todo con los momentos en vivo y con la tecnología. Muchas gracias a ambos y como dice la maestra Rita, no solamente estemos atentos de nuestros ex, sino también de nuestras finanzas. Y abonando un poquito más en el tema de bienestar emocional, cuando hay una presión económica puede aparecer ansiedad, irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarnos, cansancio emocional y tensión en casa, ¿no? Como lo hemos estado desarrollando. Me hago una pregunta clave, es cuando un tema financiero ya está afectando mi salud mental, pues es cuando el dinero se vuelve un pensamiento repetido todo el día. Cuando duermes mal, cuando sientes angustia al abrir la app del banco, evitas estados de cuenta, cuando discutes con facilidad o cuando tomas decisiones impulsivas para calmar la preocupación del momento. Eso no es falta de carácter, es una señal de sobrecarga y en salud mental una señal sirve para actuar muchas veces a tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer desde hoy para bajar el estrés y recuperar el control? Tres acciones muy simples que vengo a recomendarles. Primero, un mapa de realidad, una vez por semana por lo menos. 10 minutos, anotar ingresos, gastos fijos, deudas y gastos variables. No es parte, no es para culparte, es para darle a tu mente una base real. La claridad reduce muchas veces la incertidumbre y la incertidumbre es gasolina para la ansiedad. Segundo, la pausa de 24 horas para compras emocionales. Si no es necesario, espera un día y pregúntate, ¿esto resuelve una necesidad o solo estoy buscando aliviar una emoción? Esta pausa protege tu bolsillo, pero también protege tu salud mental porque te saca del impulso y te devuelve a la calma. Y tercero, un microcolchón de emergencia que también ya se mencionó, aunque sea, créanme, muy mínimo, no importa el monto, importa el hábito. Ese pequeño ahorro funciona como amortiguador emocional, te da un margen y te reduce la sensación de amenaza constante. Ahora, si ya hay dudas, si te sientes rebasado, un mensaje claro, no improvises con pánico. La ansiedad empuja decisiones rápidas. El bienestar se construye con un plan, créanme, muy simple. Uno, protege lo esencial, comida, renta, servicios, salud. Dos, haz una lista completa, monto, interés y fecha. Y tres, elige una estrategia y sosténla. Y por último, cuatro, negocia y formaliza. No te escondas, evitar el problema, perdón, lo agranda en la cabeza y enfrentarlo con pasos concretos. Esto se vuelve cada vez más manejable. Y si alguien fue víctima de un fraude, hay una ruta financiera, ya la mencionaron mis compañeros, hay muchas herramientas y por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, nosotros contamos con la línea de la vida que también ante esta incertidumbre y a estas emociones y a estas alteraciones en nuestra salud mental, pues contamos con esta herramienta a nivel nacional, es la línea de la vida 800-911-2000, atención 24/7 y también puede ayudarnos para este apoyo tan importante. Y cierro con tres ideas. Tus finanzas no definen tu valor como persona. La ansiedad baja cuando hay claridad y un plan, aunque sea muy pequeñito. Si el estrés económico ya afecta el sueño, el ánimo, la convivencia, no lo normalicemos. Hay que ordenarlo, hay que hablarlo y buscar apoyo. Es una forma legítima de cuidar la salud mental. Y bueno, pues con esto pasamos al cierre de preguntas y respuestas, retomando las dudas más representativas que tenemos en el chat. Gracias por todo lo que han compartido en el mismo. Hay dudas pertinentes y sobre todo experiencias que reflejan algo importante cuando hablamos de dinero, también hablamos de emociones. Voy a recuperar algunas, las más repetidas. Les pido que mientras respondemos se queden con esa idea. Aquí buscamos orientación práctica y cuidado del bienestar emocional. Una de las primeras preguntas que alcanzo a identificar es con relación a, un segundito,
Me gustaría aprender a tomar decisiones claras. Por ejemplo, si recibo un ingreso extra, entre lo debo invertir o sería mejor abonarlo a mi crédito de Infonavit. Le preguntaría a nuestros expertos quién pudiera apoyarnos con esta respuesta. Sí, claro, si me lo permiten, quisiera hacer uso de la palabra. Por supuesto, mira, eso te lo va a definir tu capacidad de pago o endeudamiento. Eh, la diferencia entre restar a tus ingresos, tus gastos y la parte del ahorro te va a dar un diferencial que se le conoce como capacidad de pago o endeudamiento. Y esa capacidad de pago te puede poner en tres escenarios. El, vamos a poner, vamos a identificarlo como un semáforo, ¿no? El verde, el amarillo o el rojo. En el verde es cuando tus ingresos son mayores a tus gastos. Entonces, en este sentido, tienes buenas finanzas y ese es el escenario perfecto para ahorrar, para invertir o para pagar deudas. Pero, como bien lo dice el tema de las inversiones, pues no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, a lo mejor, ¿cuál es la principal prioridad que tienes? Si la principal prioridad es pagar el crédito, pues entonces hay que enfocarnos en pagar ese crédito. Si esa capacidad de pago te da la posibilidad de que un extra lo podamos invertir, pues yo te recomendaría que también lo hicieras. ¿Qué instrumentos hay? Obviamente, y como ya lo comentaba la maestra Rita, hay que considerar opciones de inversión que sean en instituciones reguladas y supervisadas, como puede ser invertir a lo mejor en un CETE, en un pagaré bancario, en un certificado de depósitos, o hacer aportaciones o ahorro voluntario directamente en la cuenta de Afore, que me genera un rendimiento que yo puedo tener a largo plazo. Entonces, esa sería la recomendación. Ahora, si esa capacidad de endeudamiento me dice que mis ingresos son iguales a mis gastos, pues quiere decir que estoy en equilibrio, pero como coloquialmente se le dice, pues estoy en tablas. Es decir, si llegara a tener alguna problemática, pues no voy a poder hacer frente a ese compromiso y voy a tener que recurrir al préstamo con el banco, con familiares o amigos. Y si estoy en el último escenario, que sería el rojo, en donde mis ingresos son menores a mis gastos, dicen por ahí, es un lujo, pero creo que lo valgo. Quizá todo lo estamos pagando con la tarjeta. Entonces ahí sí tenemos que hacer un ejercicio de conciencia, como ya bien lo han comentado el maestro Eloy, la maestra Rita, y ponernos a reflexionar cuáles son los mecanismos que tengo que implementar, pero de manera inmediata. Hacer una reestructura, acercarme al banco, hacer alguna consolidación, etcétera. En la cultura de no pago, pues definitivamente es algo que no aplica. Lo que tengo que hacer es afrontarlo, como bien lo comenta el maestro Eloy, no es una situación en la que yo diga, híjole, pues ¿qué van a decir las demás personas? Pues más bien tengo que afrontarlo, acercarme a las instituciones, negociar para salir de esa problemática. Y finalmente quiero comentarles algo que también es importante. Consulten por favor su reporte de crédito especial por lo menos una vez al año. Ese famosísimo buró de crédito, esa lista negra que no queremos ni ver, pero que nos refleja incluso si alguien ha utilizado nuestros datos para solicitar algún tipo de crédito. Y esto va relacionado con el tema de los fraudes. Entonces, aun cuando nunca hayan solicitado un crédito, revisen por favor, por lo menos una vez al año, ese reporte de crédito especial. Si lo hago por primera ocasión es gratuito, la siguiente tiene un costo. Y en Conducef también los podemos apoyar para poder imprimírselos. Entonces, si ustedes lo imprimen, identifican que tienen algún crédito que no es de ustedes, ese es el momento para poder presentar una reclamación. No lo dejen pasar, por favor, porque yo sí he conocido casos en donde las personas dicen, es que este no es mi crédito. Bueno, ¿y qué hiciste? Lo dejé pasar y a lo mejor esa deuda ya no es por 20,000, ya es por 100,000, 200,000 pesos, ¿no? Y comienzan las amenazas de los embargos, etcétera, cuando finalmente ni siquiera es un crédito que es mío y que yo pude haber resuelto acercándome, en este caso, a las instancias correspondientes o bien directamente a la conducción. Por mi parte sería todo, maestro. Muchas gracias, maestro Caballero. Dentro del chat hay muchas felicitaciones. Gracias por la información muy práctica. De igual forma, al final, ya en el cierre, yo les pediré muy respetuosamente nuevamente a mis compañeros de Conducef
dar estos lugares de acceso y estas herramientas que están dentro de Conducef, las cuales fueron mencionadas durante la conversación. Una pregunta más que realizan es, ¿cómo sé si un crédito me conviene o me va a meter en más problemas? Sí, me Maestra escucha. Rita. Sí, Sí, adelante, sí me por favor. escuchan. Ah, perfecto. Pues como mencionaba el maestro Aarón, realmente antes de tomarlo, porque muchas veces vas al banco y dicen, ah, pues tenemos un crédito aprobado para ti, pero antes de tomarlo, reflexionar, ¿realmente necesito ese crédito? Y más allá, ¿qué tasa me están cobrando por ese dinero que estoy disponiendo de manera anticipada? Porque al final esa tasa de crédito es un costo por ese dinero que me están ofreciendo. Entonces, identificar si esa tasa, o sea, primero, si necesito ese monto adicional o yo con mis propios ahorros, mis propios recursos, puedo ir haciendo mi fondo de emergencia, haciendo un guardadito para cumplir esas metas que ya definí de corto, mediano y largo plazos. Entonces, identificar si te conviene o no, más que identificar si te conviene o no, es más bien saber si lo necesitas o si no lo necesitas. Si no lo necesitas, mejor no meternos en problemas, porque eso tiene un costo. Es súper importante que identifiquemos eso. Un crédito tiene un costo. Y si al utilizarlo vas a obtener más de lo que ese costo te representa, es un crédito que te puede permitir incrementar tu patrimonio. Por ejemplo, un crédito hipotecario, pues te puede permitir comprar un inmueble que te permita, pues, en algún momento dejar de pagar renta, o que esa misma renta, en lugar de pagar esa renta, estés pagando ese crédito hipotecario, y al final de que cuando lo termines de pagar, pues ya tengas un inmueble, ¿no? O sea, lo importante no es, como bien mencionaba el maestro Aaron, no es que sea algo bueno o malo, sino identificar primero si lo necesitas y segundo si te va a beneficiar tomarlo. Si no te beneficia realmente, este, ten en cuenta que siempre un crédito equivale y tiene implícito un costo. Entonces es muy importante que identifiquemos ese momento, es pensar, no, nada de que, ya lo tengo, no, pensar si lo necesito. Es importantísimo saber si realmente necesitamos ese crédito. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, maestra Rita. Gracias por sus preguntas. Créanme que las leemos y las valoramos, así como las felicitaciones y esos buenos comentarios. Estamos llegando al final de este conversatorio. Quiero cerrar con tres mensajes breves, si me lo permiten. Primero, tus finanzas no definen tu valor como persona. Tener dificultades no es un sinónimo de vergüenza, es una situación que se atiende con información, con hábitos y sobre todo con apoyo. Segundo, la educación financiera también es prevención en salud mental. Cuando hay claridad, cuando hay un plan, aunque como les mencionaba sea muy pequeño, esto va a ayudar a bajar la incertidumbre y va a bajar la ansiedad y angustia que esta pudiera generar. Y tercero, si el estrés económico ya está afectando nuestro sueño, el estado de ánimo, la convivencia con nuestra familia o incluso ya nuestra salud, no lo normalicemos. Pedir orientación y hablarlo es un acto, créanme, de autocuidado. Agradezco profundamente a mis compañeros de la Conducef, al maestro Aarón y a la maestra Rita por su participación y por sumar a este esfuerzo, y gracias a todas y todos ustedes por conectarse, por escuchar y por participar con respeto. A mis compañeros, la maestra Rita o el maestro Aarón, algo con lo que gusten cerrar, adelante por favor. Adelante, maestra Rita, creo que levantó primero la mano, los dos, por favor. Bueno, si me lo permiten, me gustaría entonces cerrar. Primero agradecerles, por supuesto, por la invitación a este tipo de conversatorios, esperando que la información que les hayamos proporcionado pues sea de utilidad. Finalmente,
La Conducef tiene dos líneas de acción, que son la parte preventiva y la parte correctiva. A la Conducef nos ubican como el organismo pues, que recibe las quejas, ¿no? Somos los quejosos, dicen, tienes un problema, pues ahí está la Conducef. Pero también tenemos esa parte preventiva y ahí es donde quiero enfocar mi participación. Hay que revisar toda la información que existe, que sobre todo es pública y que está disponible para que cualquier persona la pueda consultar. Tenemos, como bien ya lo comentó la maestra Rita, una oferta educativa disponible en la página de la Conducef a través de cursos gratuitos, de talleres, de diplomados, que pues nos ayudan a complementar toda esta información y que nos van a ayudar a tomar decisiones. Porque es algo que es muy importante, es en la Conducef jamás vamos a decirles, este es el mejor producto, esta es la mejor tarjeta, este es el mejor fondo de inversión. Pero lo que sí vamos a hacer es brindarle las herramientas para que el usuario pueda tomar mejores decisiones al momento de contratar un servicio financiero. Entonces, pues acérquense a la Conducef. Tenemos ya 27 años de existencia. La Conducef se crea en 1999, pues como un organismo que se encarga de ayudar a los usuarios, ¿no? Y si tienen alguna situación porque no entienden el contrato de adhesión, no saben si la institución con la cual van a solicitar un crédito está regulada, acérquense a la Conducef. Créanme que también les podemos dar asesoría y pues desde la parte de la Dirección General de Educación Financiera, pues estamos abiertos para poder ofrecerles este tipo de información. Pues muchísimas gracias y esa sería mi intervención. Gracias, maestro Aaron. Maestra Rita, no sé si también tenga algún comentario de cierre para todos nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Pues realmente, como mencionaban desde un inicio, el problema no solo es el dinero, es la mente. En la mente tenemos sesgos desde las épocas ancestrales, los cuales a veces nos orientan o nos llevan a que cuando no reflexionamos tomemos no la mejor decisión. Entonces, pues estos sesgos consisten en elegir, por ejemplo, el presente antes que nuestro futuro. Esto tenemos que hacerlo consciente para poder prever para nuestro futuro y no quedarnos en el presente. Subestimamos cuántos años viviremos. Muchas personas dicen, no, yo no voy a vivir tanto, es hoy el día que voy a disfrutarlo, ¿no? Entonces, ese es otro sesgo que tenemos como seres humanos. Y a veces aplazamos también las decisiones importantes. Y decisiones importantes como buscar ayuda en cuanto nos damos cuenta de que caímos en un fraude o estamos sobreendeudados, es súper importante no aplazarlas, porque entre más tiempo pasa, es como la salud física. También si dejamos que un problemita de salud se vaya incrementando, vaya creciendo en el tiempo, es peor cuando ya vamos al doctor y ya como que se complicó más la situación, ¿no? Y también es importantísimo saber que el bienestar financiero, que de acuerdo con los 4 pilares de la salud financiera definidos también aquí en la Conducef y por los cuales nos estamos pues guiando para poder compartir con todas las personas en este camino, en este seguimiento de nuestra información de nuestra salud financiera, ubicamos 4 momentos, ¿no? Para lograr equilibrar el día a día ante los rápidos o ante los momentos en los que tomamos decisiones de forma rápida y a lo mejor no fueron las mejores. Equilibrar nuestro día a día es muy importante. Eso de que no llegamos a veces ni al mes es un foco rojo, ¿no? Realmente tenemos que considerarlo un foco rojo y si vemos, hacer una introspección para saber que necesitamos ayuda y existe ayuda, acercarnos a las instituciones que nos pueden dar esa ayuda, como la Conducef y como la Secretaría de Salud. La parte de crear un colchón de emergencia, como bien mencionaba el doctor Eloy, es súper importante porque ese es como un salvavidas. Cuando te avientas al mar, pues tener un salvavidas te da esa seguridad, esa sensación de confianza en la que puedes enfrentar ciertos momentos de crisis o alguna contingencia, si se te poncha la llanta, si le tienes que llevar el coche al servicio, o a una reparación. Es súper importante tener ese colchoncito de emergencia para no sentirnos desprotegidos. Después está el tercer pilar, que es la parte de protegernos de los riesgos. Nosotros pensamos que los seguros son algo muy complejo, muy complicado, pero no, también existen seguros
bueno, se llaman microseguros, que nos pueden ayudar en estos momentos de crisis y también tener muy al día nosotros, si estamos en una institución de salud, como por ejemplo el IMSS o el ISSSTE, o diferentes instituciones de salud, identificar que tenemos súper al día pues nuestros documentos, que tener toda esa información al día, saber nuestro número de seguridad social, eso nos puede permitir no tener que caer en un evento de crisis, de tener que ir a un hospital privado o algo así, porque si nosotros damos seguimiento a en nuestra salud de forma preventiva, pues también vamos conteniendo esos riesgos de salud y de otros temas que podamos estar identificando en un momento. Y finalmente, en el cuarto pilar está la parte de planificar objetivos tanto de corto, mediano y largo plazo. En particular el largo plazo, porque como mencionábamos, nuestros sesgos pues nos orillan a subestimar o a aplazar las decisiones importantes en el futuro. Entonces, cada etapa de nuestra vida tiene su propio reto. En la juventud, lo que yo recomendaría desde mi punto de vista sería empezar con pequeños hábitos. En la vida laboral, durante nuestra época profesional, pues estar consolidando nuestro consumo, ahorro y protección. Cómo ir haciendo este colchoncito mucho más sólido a través de un consumo responsable, generar ahorro y sobre todo llevarlo a la inversión, como mencionaba el maestro Aarón, y tener la protección. Si ya tenemos cosas que proteger, protejámoslas. El tema por ejemplo, del sismo del 2017, que pues muchas personas ya dijeron, no, ahora sí voy a asegurar mi inmueble, ¿no? Y la parte de la prejubilación, bajar las deudas, asegurar nuestros ingresos al momento en el que nosotros vayamos a jubilarnos es muy importante. Realmente no lo vemos hasta que estamos ahí y sí es súper importante preverlo desde que estamos jóvenes porque el interés compuesto nos va a ayudar a crear ese colchón de una forma mucho más continua y mucho más consistente, porque eso a veces no lo vemos de jóvenes, pero aunque sea un peso que cree en nuestro hábito de ahorro, lo vamos a lograr. Y pues ven que desde 10 pesos podemos ahorrar en CETES, o sea, necesitamos 100 pesos, pero cada CETE cuesta 10 pesos. Entonces, desde 100 pesos al mes podemos generar este ahorro. Y la jubilación, convertir nuestro ahorro en seguridad y calidad de vida nos va a permitir estar mucho más tranquilos en ese momento en el que pues generalmente ya llegan los achaques y sobre todo si no nos cuidamos de jóvenes. Eso es súper importante poder preverlo. Entonces, la mezcla ganadora aquí se podría llamar educación financiera, economía conductual, o sea, ponernos nuestro contexto de acuerdo a nuestras necesidades de forma fácil y ubicar soluciones prácticas que nos permitan llegar a nuestros objetivos y cumplir nuestras metas. Sería lo que nosotros podríamos aportar de este lado. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, maestra Rita, maestro Aarón. Reiterar el agradecimiento profundo a mis compañeros de la CONDUCEF por su participación y por sumarse a este gran esfuerzo. Y gracias sobre todo a todas y todos ustedes por conectarse. A nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, eh, informarles nuevamente, tenemos la línea de la vida en cuestión de salud mental y consumo de sustancias, 800-911-2000, repito, 800-911-2000. Les reitero que seguiremos impulsando espacios de orientación que ayuden a tomar decisiones informadas y a cuidar el bienestar emocional. Muchas gracias a mis compañeros y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, bonito día. CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno de México.